Como anticipamos antes del corte para Gineuri Díaz y un servidor, Manuel Jiménez, es un gran honor contar aquí con Guillermo Carán, viejo amigo. Así que buenas noches, ingeniero. Un placer tenerlo aquí en Propuesta Gracias por de la Noche. De eso de viejo amigo. Vamos a decir amigo viejo. No, la gente amigo entiende, de mucho tiempo. La gente entiende que es una amistad muy duradera, de hace mucho tiempo. Eso la gente lo entiende perfectamente. Perfecto. Usted y yo somos jóvenes todavía. Bueno, sí. Un poquito jóvenes, sí. Una amistad de infancia. Ingeniero, se inició el Foro Económico Mundial en Davos con la participación de líderes empresariales, líderes políticos, economistas, y en una encuesta que se realizó entre los participantes, la opinión mayoritaria es que este 2023 será un año de recesión económica. ¿Qué entiende usted y cuáles son los factores que estarían generando esta situación a nivel mundial? Bueno, yo creo que el calificativo generalizado de recesión económica no es muy apropiado. Por ejemplo, yo no creo que en República Dominicana va a haber una recesión económica. Puede que la haya en el mundo, que creo que los augurios son más que las perspectivas que estoy percibiendo. De todos modos, Pero cualquier impacto negativo a nivel global podría afectar a República Dominicana. Sí, claro, pero aquí tenemos una capacidad de respuesta y sobre todo hay algunos renglones que son inelásticos a los problemas internacionales, como es el caso de las remesas, que por ejemplo acabamos de tener unas cifras espeluznantes de cerca de 10.000 millones de dólares en remesas. Y como en las remesas yo siempre la he calificado como un ingreso de divisas sin arrugas, porque bueno, el turismo tiene un porcentaje importante, no tanto como la remesa, pero el turismo tiene también una repatriación de capitales, compras de productos que nosotros no producimos, y no es limpio lo que se ingresa en el caso del turismo, no así la remesa. Yo creo que lo que se debe estar en un estado permanente de vigilancia y tener una especie de servicio de inteligencia económica para ir tomando los correctivos del lugar y evitar que las falsas creencias, que es me preocupa mucho. Por ejemplo, el gobierno se está creyendo de verdad que el endeudamiento ha mejorado bajo su administración, porque está comparando el nivel de la deuda con el Producto Bruto Interno. Pero lo está comparando el año 22 con relación al 20 y el 21, que no fueron años representativos en términos de producción. La producción decayó. Y si cayó el denominador de la relación deuda-producto, obviamente el porcentaje aumentó y el 22 entonces se aparece mucho más halagüeño. Pero si tú lo comparas con el 19, el porcentaje de la deuda con relación al producto aumentó un 10%, que es precisamente uno de los puntos de los riesgos que apunta el estudio del Foro Económico Mundial, la deuda. Y el otro se puede globalizar con el tema de las incertidumbres económicas por todos los tambores de guerra que están. Hay 12 focos en el mundo. A veces nos concentramos solamente en Ucrania y Rusia, pero hay 12 focos, una docena de focos en el mundo que están tocando tambores de guerra, que hay guerrilla, que hay inconformidades, que hay conflictos. El Papa en su mensaje de Navidad lo enumeró, incluyendo el caso de Haití, que nosotros lo tenemos muy de cerca. De manera que yo creo que lo que hay que mantener es la vigilancia, porque las autoridades nacionales de cada país están reaccionando, sobre todo de las grandes potencias, están reaccionando oportunamente a las informaciones que se están teniendo. Nosotros tenemos que hacer lo propio, no engañarnos, no autoengañarnos, y tomar los correctivos del lugar, sobre todo lo que tanto ha insistido en la prudencia fiscal, porque ante las incertidumbres la única respuesta es la prudencia. Y de todas las prudencias que manejan los sectores públicos, la más estratégica es la prudencia fiscal, y no estamos teniéndolos. Nosotros estamos teniendo una situación fiscal en que los gastos están sobrepasando un 13% en las recaudaciones. Se ha necesitado
aproximadamente un nivel de 5.000 millones de dólares de nuevos endeudamientos, algunos de ellos para pagar deuda vieja, pero en sentido general no se observa una prudencia, sobre todo no solamente porque se está gastando mucho, sino de mala calidad. Y yo la mala calidad la resumo en que hay un 88% del gasto que es gasto corriente, burocracia y subsidios e intereses de deuda, y solo un 12% de inversión, que es lo que incrementa el activo productivo de la nación para tener bienes y servicios nacionales y no tener que depender de las importaciones para poder blindarnos, que es otro de los factores de los riesgos que apunta el Foro Económico Mundial, enfrentar las incertidumbres internacionales. Y la única forma de enfrentar las incertidumbres internacionales es aumentar la capacidad de producción nacional para satisfacer nuestras necesidades y de paso generar empleos de calidad. Señor Caran, a propósito de que usted habla de la prudencia, esta semana leía yo un artículo de un economista también, de Israel Abreu, que hablaba y incitaba también, como usted bien señala, a la prudencia económica, sobre todo del gobierno, coincidiendo con lo que usted señala. Pero también habla este artículo de algo que usted también ha señalado, y es el hecho de que el gobierno hace unas semanas exhibía unas cifras de crecimiento económico en la República Dominicana, y a propósito de esto nos llama poderosamente la atención porque a nivel internacional lo que los organismos internacionales dicen es que más que todo no existe un crecimiento económico a nivel general, ¿verdad?, a nivel mundial, porque tuvimos un año 2020 en una recesión económica por completo y luego un año 2021 donde prácticamente se comienza a restablecer la economía, pues ya no se puede hacer un comparativo de este año 2022 con estos 2 años. Pero el gobierno vemos que exhibe estos datos como un crecimiento económico y además no vemos que realmente se está llevando a cabo una política económica prudente en cuanto a la situación de la República Dominicana. Y de hecho, antes de esta entrevista yo hablaba del FITUR específicamente, que el gobierno ha hecho una inversión cuantiosa en cuanto a la prensa que ha invitado, en cuanto a los gastos que ha hecho, aunque sí es normal en ocasiones anteriores que se invite a prensa, que se inviten a funcionarios dominicanos, pero esta vez ha sido una exageración. Y en ese sentido me gustaría saber ¿hacia dónde usted cree que vamos nosotros en este año 2023? ¿Y hacia dónde usted cree que el gobierno se está perfilando en cuanto al tema económico y qué se debería hacer para ir en primer lugar, quiero reafirmar que soy de la opinión que el crecimiento económico dominicano va a seguir y que el problema dominicano no es si vamos a crecer o no. El problema dominicano es si vamos a tener un crecimiento equilibrado y si va a estar bien distribuido. Y lo sería desarrollo económico. Claro, desarrollo social incluso. Y lo de equilibrado, a mi juicio, se está haciendo más grave porque cada día lo veo más desequilibrado. Por ejemplo, cada vez que yo veo esas inversiones extraordinariamente millonarias en turismo, yo digo, bueno, eso está muy bien, pero vamos a hacer lo propio en la agricultura, porque ¿qué pasa? Si tú tienes un sector turístico que está creciendo 15 veces más rápido que el sector agropecuario, el turismo crece un 30, la agropecuaria crece un 2, en el mejor de los casos. Entonces, 15 veces más rápido. ¿Qué es lo que te pasa? Que todos los beneficios que pueda generar el turismo quedarían neutralizados si para satisfacer la demanda de los turistas tenemos que importar productos y que no se consuma de lo producido localmente. Entonces, ahí está un problema de equilibrio. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por equilibrar el crecimiento económico dominicano y, por supuesto, el tema de la distribución, que yo lo veo únicamente o básicamente lo veo a través de la generación de empleo de calidad. Y para generar empleo de calidad tenemos que acabar con la informalidad. Cada día nosotros tenemos empleos informales, un 58% aproximadamente estamos teniendo. Y ese 58% significa mala calidad, primero porque no tributa y segundo porque no está inscrito, no cotiza la seguridad social. Y si no cotiza la seguridad social, no tiene servicios de salud, de prevención de la vejez frente a accidentes. Entonces, así no podemos decir que estamos creando un modelo económico que distribuya adecuadamente la riqueza producida. Yo creo que el esfuerzo
tiene que ser no tanto para, bueno, la economía dominicana camina sola. Yo no me canso de repetir que hemos tenido en 56 años de democracia, 57 años de democracia, hemos tenido 6 presidentes y con los 6 presidentes la economía dominicana ha crecido. Cualquiera puede decir que la economía dominicana crece independientemente de quién sea el gobierno. Bueno, pero las políticas fiscales, las políticas económicas aceleran o desaceleran, ayudan o desayudan, equilibran o desequilibran, distribuyen o no distribuyen. Entonces, por eso creo que la economía dominicana seguirá siendo pujante, que nuestra preocupación debe centrarse en que haya un equilibrio mayor que el que estamos viendo y el que haya una mejor distribución y sobre todo de que sea sostenible, y en el tema de la sostenibilidad entra el equilibrio fiscal. Sí, bueno, no es que me proponga que esta entrevista sea muy conceptual, pero siempre se ha dicho que América Latina no es el continente más pobre, pero sí el más desigual. Y ese es el caso de República Dominicana. Seguimos creciendo, pero ese crecimiento no se expresa en una distribución equitativa, ya que estamos hablando equitativa de esa riqueza que estamos logrando. Hablo de que seguimos teniendo pobres, por ejemplo, seguimos teniendo situaciones de desigualdad muy pronunciadas. Es decir, a nosotros nos falta un efectivo régimen de seguridad social y eso que usted hablaba, buenos salarios, empleos de calidad, que no podemos lograrlo. Nos hemos pasado tiempo en eso y no hemos podido lograrlo. ¿Dónde está el escollo? Bueno, yo creo que el escollo ¿Dónde está la traba? El escollo está en que no se ha establecido una política salarial adecuada. Por ejemplo, hay países aquí cada vez que se entre el debate del aumento salarial hay un escarceo. Creo que ayer mismo hubo una reunión frustrada porque el sector empresarial se retiró después que un presidente del Consejo de Hombres de Empresa postuló por un aumento salarial. Y no es que yo sea inscrito en los aumentos salariales generalizados, no, yo siempre creo que debe haber una política salarial que diferencie entre el ajuste por inflación y el aumento salarial propiamente dicho. Y eso es lo que no ha habido. Porque en países como Alemania, por ejemplo, hay un aumento automático del salario en función del crecimiento del producto. Y de esa misma forma el trabajador se siente partícipe de los beneficios de la economía. Si el PBI creció 5, tenemos un aumento de salario de 5. Bueno, hay otros países que lo toman por el índice de precio al consumidor, por la inflación. Pero ahora, el aumento salarial propiamente dicho tiene que ser precedido de una evaluación de desempeño, porque así como es injusto no hacerlo, hacerlo mal es más injusto. Si tú propicia un aumento salarial confundiéndolo con el ajuste por inflación y premiando por igual el buen o el mal desempeño, estás incurriendo en un acto de justicia y de desestímulo a la producción y la eficiencia del trabajador. Porque si tú y yo trabajamos en una empresa, yo trabajo con mucho esfuerzo y tú barajas, como se dice popularmente, y a los dos nos dan el mismo aumento salarial, en ese caso, yo digo para el próximo año, pero yo voy a barajar igual que Manuel, porque lo premiaron igual que a mí, a pesar de que yo me esforcé. Entonces, a mí me parece que ha faltado una política salarial que traduzca ese crecimiento económico que hemos tenido durante muchos años a el beneficio de los trabajadores y que haga sentir a los trabajadores partícipes del progreso económico de la nación. Yo creo que en ese sentido, señor Caram, más que todo es que nosotros hemos crecido, como hablábamos ahorita, hemos crecido económicamente y que el gobierno de hecho lo compara con lo que ha obtenido en recursos en cuanto al tema del PIB, pero no tenemos un real desarrollo económico y social por este tema de la distribución de los recursos y las políticas públicas en cómo se llevan a cabo, que no se hace de una manera real en cuanto a la clase que lo necesita. Y en ese sentido me gustaría que usted haga una evaluación general de cómo ve esta distribución de recursos en cuanto al gobierno actual
y lo que va en esta gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, yo creo siempre he pensado que la mejor forma de distribuir el gasto, hay que enfocar las cosas a través del gasto, a través de la tributación. La política fiscal es la espina dorsal de toda la política económica. A mí me parece que el gasto total es un gasto desequilibrado porque ya te cité que sobrepasa con creces las recaudaciones. Por eso es que tenemos esta vorágine de endeudamiento año por año. 5.000 millones de dólares cerró el año pasado de uso de financiamiento de endeudamiento internacional y nacional. Pero el gasto, como dije ahorita, tiene que ser de calidad. Y para mí la macrocalidad del gasto te la da una composición más razonable en la estructura del gasto. No que sea 88-12 como es hoy, 88 corriente y 12 inversiones, sino una proporción más razonable, porque en las inversiones que está el incrementar el acervo productivo de la nación para producir más, generar más empleo y tener más exportaciones. Entonces, sí, eso no se está observando ahora. Y en cuanto a la tributación, yo creo que hay una sobrecarga tributaria que empuja a empleadores a la informalidad. Y por supuesto, si los empleadores caen en la informalidad, los empleados también caen en la informalidad. Por eso es que hay que simplificar ese sistema tributario, bajando tasas incluso, o eliminando impuestos, para hacer más fluido el sistema tributario. Guillermo, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, pero no quisiera que esta entrevista pasara sin hacer alusión a un artículo muy crítico que tuve la ocasión de leer, tuyo, titulado Absurdo entre alardes. Y una de las cosas que tú citas es lo que pasó recientemente con la medida que prohibía la exportación de huevos a Haití, medida que posteriormente fue dejada sin efecto. Claro. Ahora, el gobierno acostumbra mucho a tomar medidas e inmediatamente surgen reacciones, inmediatamente la echa para atrás. ¿Eso tú lo puedes explicar como populismo o falta de planificación? Yo diría que tiene una dosis, no de planificación, sino de criterio de ejercer la función pública, un criterio definido de cómo administrar, acompañado sí del populismo, no tanto es criterio de gobernar, criterio de ejercer la función pública con un populismo complaciente. Por supuesto, nosotros no podemos ignorar que el populismo nos está arropando. Esta fiebre de subsidios tiene un efecto enorme no solamente en lo económico, porque aumenta el gasto y ante un aumento del gasto sin la correspondiente tributación terminamos en el endeudamiento. Acostumbra a la gente a depender del Estado, inhibe la capacidad de emprendimiento. O sea, si yo en lugar de emprender un negocio, mejor espero que el Estado me llegue su mano generosa, y sobre todo fomenta el clientelismo político, que es perjudicial para la democracia. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Caram por esta interesante entrevista. Así es que gracias a ustedes también por su sintonía. Gineuri Díaz, un servidor, Manuel Jiménez. Como siempre, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, aquí por RNN, Canal 27, y seguirnos también en nuestras cuentas en redes sociales. Así hasta que, mañana. Buenas noches.